Hola Marisa, buenas. ¿Qué tal? Hola, hola. Alba, Mar, buenas. Buenas. Bueno, para empezar, preséntate un poco Sí, diciendo quién eres, a qué te dedicas y todo eso para que la gente te conozca. perfecto. Bueno, yo soy Marisa Brugarolas. Em, Llevo desde el año 2005 dirigiendo un proyecto que se llama Ruedapiés Danza y que es, bueno, compañía, asociación, pero me gusta llamarlo proyecto por aquello de que los proyectos son como muy móviles, ¿no? Ujú. Y en cada momento tienen una forma. Eh, y bueno, es un proyecto Ruedapiés donde se trabaja con personas con y sin diversidad funcional en danza, utilizando todos los lenguajes de la danza y las artes escénicas. Y es un proyecto que tiene como varias ramas, desde bueno, la rama de formación, de dar formación a las personas, de crear espectáculos, pero también de investigación y de divulgación. Ujú. Y que también empezó en el 2005, sobre todo en Murcia, que es donde yo estaba ubicada y bueno, donde normalmente también resido ahora. Pero bueno, desde ese año hasta ahora, que ha pasado ya mucho tiempo, pues digamos que el proyecto se ha expandido y ha hecho muchas cosas en diferentes lugares de España y luego también en otros sitios. Genial. Y una labor actual que tengo así bastante importante es, soy profesora de danza y diversidad funcional en el Conservatorio Superior de Danza de Alicante. Y bueno, esto significa que hay de alguna manera en este espacio educativo superior de las artes, Ujú. ¿no? Pues estoy introduciendo todos los conceptos y prácticas y vivencias a los futuros docentes de la danza, todo lo que está relacionado, pues bueno, con la inclusión, Qué guay. Qué bien. básicamente. Qué necesario eso porque De nosotras diferentes. que nos formamos también, hicimos también el superior, no tuvimos la Sí, suerte en ese momento de poder tener esa rama y la descubrimos a claro. posteriori. Pero qué interesante que esté ahora, ¿verdad? Eso rodando. Sí, sí. A ver, digamos que como especialista en arte y diversidad funcional, yo creo, me parece que soy la única en España, ¿no? En los 6 conservatorios superiores de danza que hay. Ahora, mis asignaturas, las asignaturas que yo imparto, pertenecen a un itinerario que se estudia a partir de tercero y cuarto, y que es el itinerario de danza social, educativa y del bienestar, ¿vale? Ujú. Y este itinerario se da en el Conservatorio Superior de Danza de Alicante, pero también se da en el de Málaga. Ujú. Digamos, el sello que le pone de Alicante es que yo estoy contratada como especialista, es decir, que Claro, soy una persona que viene del mundo profesional y docente, pero dentro del área de la inclusión, danza. claro, qué Entonces, bueno. claro, le doy un sesgo como muy potente también. Muy bien. Y hablando un poquito de terminología, ¿nos podría hablar de la diferencia entre danza integrada, danza inclusiva, danza terapia, que son conceptos como así aparentemente parecidos, pero que realmente tienen sus diferencias, ¿no? Sí, sí, está muy bien la pregunta. A ver, empezaré primero, para mí, diferenciando qué es danza terapia de los otros dos términos, es decir, de Ujú. danza inclusiva y danza integrada, ¿no? Que yo creo que ahí está un poco, es lo fundamental. Danza terapia, como indica su nombre, es un tipo de terapia y por lo tanto, si es un tipo de terapia que utiliza la danza y el movimiento para acercarse, bueno, a los pacientes. Cualquier Claro, terapia tiene claro. pacientes, ¿no? Ujú. Es, pertenece al ámbito de la psicología, es decir, es una de las ramas terapéuticas de la psicología. Y la danzaterapia, pues, es decir, cualquier persona o colectivo que piense que necesite trabajar terapéuticamente a través de la danza puede acercarse. Es decir, no es algo que tiene que ser solo de las personas con diversidad funcional.
claro. ¿De acuerdo? Es decir, cualquiera de nosotras en un momento dado necesitamos terapia y podríamos decir, bueno, Claro. pues quiero hacer danza terapia, ¿de acuerdo? O sea, es del ámbito. ¿Qué pasa? Que al ser danza terapia utiliza herramientas de la danza, pero el fin primordial es la danza terapia. Y nos vamos ahora al otro área, ¿vale? Al área de la danza integrada, danza inclusiva. Realmente la gran diferencia entre la danza terapia y danza integrada, danza inclusiva, es que mientras la danza terapia es del ámbito terapéutico y del ámbito de la psicología, la danza inclusiva integrada, ya entenderéis por qué yo la puedo llamar inclusiva barra inclinada slash integrada, integrada inclusiva, inclusiva integrada, tiene mucho más que ver con el aspecto educativo y artístico de la danza. ¿Qué significa? Que ahí sí que tanto la danza integrada como la inclusiva lo que están contemplando es cómo trabajar con personas con diversidad, pero no como pacientes, no como sujetos de terapia, sino simplemente como educandos, ¿no? Gente que quiere una formación, o como artistas. Claro. Yo creo que ahí la diferencia está clara. Ha quedado muy clarísimo. Entre danza inclusiva e integrada es simplemente lo que nos refleja es una evolución de la terminología, de cómo se ha nombrado aquella danza donde podían participar personas con diversidad funcional. ¿Por qué esa evolución del término? Es una explicación un poco larga, que yo suelo utilizar una o dos clases para que la gente la entienda bien, ¿de acuerdo? Intentaré ser lo más breve posible, pero podemos decir que ya en los años 80 había compañías, también desde los años 70 hay experiencias de trabajar en danza con personas con diversidad o, por ejemplo, con discapacidad, que también es el término que también se utiliza normalmente, ¿no? Pero siempre yo pongo persona por delante, persona con discapacidad, persona con diversidad funcional, ¿vale? Entonces, ya desde los años, si me apuréis, incluso desde los finales de los 60, había experiencias de corte educativo, no terapéutico, de corte educativo y artístico que trabajaba la danza y donde se trabajaba con personas con diversidad. ¿Qué sucedía? En aquel momento el término inclusivo no era un término, es un término que realmente se ha empezado a aplicar muchísimo después, ¿de acuerdo? Primero ni en los años 60 existía porque es posterior, ¿vale? Pero incluso una vez que el término dentro del paradigma de las ciencias sociales estaba acuñado, su aplicación real ha sido posterior, como casi todo. ¿Qué sucede? Que la danza, de alguna manera, se adelantó, podemos decir, a la propia existencia del término inclusión. Es decir, todos aquellos pioneros de los años 60, 70, las compañías de los 80, muchas de ellas también en el ámbito anglosajón, ya fuera de Estados Unidos o Reino Unido, utilizaban el término integrada. ¿Por qué? Porque era el único término que en ese momento era como muy conocido por todo el mundo, que de alguna manera hacía referencia a las personas con diversidad funcional tienen cabida en este tipo de proyectos. Era como un marcador, porque claro, si como persona con diversidad funcional nunca has tenido acceso a la danza, te parece algo que va a ser imposible. Entonces, cualquier actividad necesita un marcador, ¿no? Algo que diga, oye, que sí, que eres bienvenido, que eres bien recibido. Claro. ¿Qué sucede? Que me voy a España, ¿no? Es sobre todo a finales de los 90 cuando el término inclusión empieza a ser ya más conocido, no solo dentro del ámbito de las ciencias sociales, sino en general, ¿de acuerdo? Entonces es ahí cuando empieza de alguna manera se empieza el nombre de integrada a inclusiva, ¿de acuerdo? Y ahora mismo
podemos decir que el término general ya con el que se está trabajando en esta última década, ¿no?, es el término inclusiva. O sea, ¿qué sucedía con la danza integrada? Al menos las experiencias que estaban en España. Fijaros que yo os cuento que el proyecto de Rodapiés es del año 2005, ¿de acuerdo? También hay otros proyectos, por ejemplo, en Cataluña, los que lleva Jordi Cortés, que también siempre les han llamado danza integrada. ¿Por qué? Porque tanto él venía de Reino Unido y yo venía de Estados Unidos. Yo con la compañía con la que me formé era Axis Dance Company, que en ese momento era danza integrada. Entonces, claro, al llegar aquí, yo replico el nombre danza integrada, ¿no?, como tipología. ¿Qué era consustancial para nosotros en ese momento ya? El que los procesos de trabajo, es decir, los procesos educativos y los procesos creativos que luego daban lugar a un espectáculo, fueran procesos donde había personas con y sin diversidad, que era quizá lo que ponía el sello, la diferencia a otros proyectos, que también muy válidos, pero otros proyectos que habían en España que trabajaban normalmente dentro de algún ámbito de personas con algún tipo de diversidad, pero solo trabajaban con personas con diversidad funcional. Era un grupo cerrado. Claro. Eran grupos, claro, yo hablo muchas veces de grupos homogéneos o heterogéneos. Para mí el hecho de la heterogeneidad, es decir, de la mixtura, de que hubiera personas, la mixtura no podemos ir a cualquier tipo de diversidad, pero bueno, en el que nos ocupa ahora mismo, que es la diversidad funcional. ¿Para qué? Para salir de los guetos. Porque aun con la mejor de las intenciones, estamos ya en un campo educativo de la danza y donde lo que queremos es realmente, a mí me gusta mucho otra manera que tiene también Adam Benjamin de definir la danza integrada. Dice, la danza integrada integra aquellas partes o aquellos elementos de la sociedad que durante mucho tiempo estuvieron separados. Y además saca lo mejor de nosotros. Qué bonito. Entonces, para mí, integración, interdependencia son fundamentales, porque no, claro, luego todos estos valores son los que el término inclusión tiene. Claro, lo acrecienta. Pero claro, pero el término inclusión, una cosa es lo que está escrito en el papel, ¿no? Y otra es lo que los proyectos que se dicen inclusivos a la práctica, que es cuando se ve el claro, significado real que se quiere conseguir, claro. Claro. La inclusión básicamente es que vivimos en una sociedad que es diferente y diversa. Todos, más allá incluso de la diversidad funcional, muy diversa. Entonces, en vez de trabajar, pues bueno, esto, por decirlo así, en vez de pensar que hay algo que se tiene que hacer de una sola manera, por ejemplo, en el caso de la danza, ¿no? En vez de pensar que solamente hay un modelo de danza y que aquellas personas que tienen cuerpos o mentes diferentes habrá que hacer adaptaciones para ellos para que puedan acercarse lo más posible a ese modelo, el paradigma de la danza inclusiva, que yo digo en nuestro caso y en la historia de España ha sido integrada e inclusiva, porque significa exactamente lo mismo. La danza integrada ha sido pionera en esto. Lo que hace es, no hay ningún modelo. O sea, el modelo, o no tenemos que crear ni siquiera un modelo, es decir, tenemos que crear un lenguaje entre todas las personas, respetando la diversidad, pero fomentando que es lo más interesante de cada persona y sobre todo lo más interesante que se produce a partir de poner elementos que son muy diferentes entre sí, de poner cuerpos que son distintos entre sí, de tener experiencias que son distintas, de poner mentes que son distintas. Es como la danza es un arte, entonces como arte la estamos creando día a día y momento a momento, y se trata de eso. Creando. ¿Podrías, Marisa, entonces afirmarnos que para ti la danza es más completa cuando trabajan a la par mente y cuerpo que son diversos, ¿no? Yo creo que la danza y la vida es más completa. Todo es más completo, es decir, a mayor diversidad, más totalidad de todo, ¿no? Todo queda representado, ¿no? Y aparte eso hace que yo no me crea que la verdad la tengo yo, porque la verdad que yo vea es desde mi experiencia.
Total. Pero ¿cómo es la verdad? Entonces, he dicho la verdad, pues que tampoco es un término que a mí me guste. A mí me gusta decir que el mundo está hecho de múltiples percepciones y como Ujú, todos vivimos en el mundo y el mundo lo construimos, pues tenemos que dialogar entre esas percepciones, ¿no? Y claro, eso se puede aplicar a cualquier aspecto de la vida, pero bueno, obviamente a la danza. claro, totalmente. Sí. Bueno, ¿nos podría hablar un poquito más de que antes ha dado alguna pincelada del proyecto Rodapiés, cómo surge y cómo va evolucionando desde que se creó? Sí, mirad, yo viví 3 años en Estados Unidos, desde el año 97 hasta el año 2000, Ujú, y a mi vuelta, pues bueno, mientras estuve allí, una de las... Yo estaba ahí con un proyecto, una serie de becas también, con el tema, a mí me interesa siempre mucho la interdisciplinariedad, ujú, y dentro de esa interdisciplinariedad, ¿no? También yo como persona que me dedicaba a la danza contemporánea, ¿qué límites le veía yo a la danza contemporánea? Porque aunque siempre la danza contemporánea se ha puesto el sello que dentro de todos los estilos era el más libre, pues bueno, depende, ¿no? Depende, Depende claro, qué técnica, qué totalmente. escuela, es decir, todo se puede, como digo yo, esclerotizar, ¿no? Todo se Ujú, puede ahí quedar demasiado rígido si nos quedamos siempre en los mismos parámetros, claro. ¿no? Entonces, dentro de esos límites yo veía que un límite que tenía la danza con respecto, por ejemplo, a otras artes, como las artes visuales, es que el bailarín se siente súper identificado con su cuerpo porque su cuerpo es el instrumento a través del cual vas a manifestarte, ¿no? Ujú, Entonces, siempre está ese apego, ¿no? El cuerpo tiene que ser de una manera y en las clases al final, en las clases de danza, pues tú puedes ver directamente dentro, si la persona hace dentro de la danza contemporánea, si es más release, si es más Graham, si es más Hannigan, porque el sello queda en el cuerpo y al final, bueno, pues seguimos haciendo cuerpos uniformes, ¿no? ujú, Y me interesaba mucho otro tipo de exploraciones, ¿no? ¿Qué podía pasar cuando tú el cuerpo lo explorabas desde otro lugar? Y para mí la última exploración es qué sucedería, ¿no? Si encima estuviéramos personas que tenemos muchos cuerpos o muchas mentes, muchas emociones y formas distintas de abordar esto, ¿no? claro. Y bueno, tuve la gran suerte de, no me lo esperaba porque yo aquí antes del 97 yo no tenía ningún tipo de relación con la diversidad, entonces la diversidad funcional o discapacidad como se llamaba más en aquel momento, ¿no? El término más generalizado. Y fue allí cuando, bueno, pues a través de una serie de circunstancias conocí el trabajo primero de Thais Mazur, que bueno, la compañía de Thais Mazur había sido una de las fundadoras al principio de Axis Dance Company. Entonces ella luego había fundado otra compañía que también era integrada, utilizo el Ujú, término que utilizábamos ahí, ¿no? Y bueno, fue una experiencia muy interesante y eso me llevó a conocer a Axis Dance Company, a conocer, pues bueno, tanto la manera de trabajar que tenían a nivel profesional como luego en docencia y en crear comunidad también, ¿no? claro. En difundir lo que era la danza integrada. Y después de esos 3 años, a la vuelta a España, y yo regresé a Murcia, pues dije, bueno, me gustaría seguir haciendo esto. Entonces, bueno, ahí pasaron unos años donde tuve experiencia, pues por un lado con asociaciones de personas con síndrome de Down que trabajaban. Bueno, hicimos una serie de cosas interesantes, pero claro, a mí me faltaba esto de poder realmente trabajar en grupos mixtos, en grupos de personas con y sin diversidad. Y fue en el año 2004 que propuse una serie de talleres regulares de danza integrada, un centro cultural. Yo daba también allí clases de danza contemporánea, de contact, de diferentes cosas. Y bueno, funcionó fenomenal. Entonces, al final de ese primer curso fue cuando, bueno, pues decidimos abrir una asociación y dentro de la asociación, pues bueno, impartir talleres, pero luego con aquellas personas que realmente quisieran tomar un compromiso más de crear un espectáculo, de formar Claro. ya parte de una compañía, pues también hicimos compañía.
¿no? Entonces ese fue el inicio. Y lo de Ruedapiés, bueno, igual a nosotras no suena muy obvio, ¿no? Pero claro, para nosotros era, pues, bueno, unos se transportan sobre pies y otros se transportan sobre ruedas, ¿no? Es un término Aunque precioso. afortunadamente también tenemos el suelo, ¿no? Que cuando hay suelo ya no hay ni pies ni ruedas, hay cuerpos. Claro. Ahí. Está bien. Sí, Hemos pero visto bueno, que... ese. Ah, di. Mm. No, que quiero decir que ese fue el origen. Luego ya ha tenido ha habido momentos en, bueno, muchos espectáculos, diferentes momentos, como todo. Muchas veces, claro, todo este tipo de cosas dependen también de las subvenciones, ¿no? Entonces, claro, a nosotros nos pilló la crisis del 2010, en fin, todo esto así, ¿no? Entonces, claro, el proyecto, como digo yo, a partir sobre todo ya del 2005 al 2010, fue un proyecto como muy, muy compacto, ¿no? Así como muy situado en Murcia. Yo luego también me llamaban para dar muchísimos talleres fuera, pero ya a partir del 2010, bueno, empezamos, la gente, claro, es como todos los proyectos. Tú puedes tener a un grupo de gente trabajando muy fuerte, muy potente por nada, que decirlo, Claro. por casi nada, durante un tiempo, pero luego la gente necesita también comer, seguir con su vida, ¿no? Entonces... Claro. Que eso Que la eso gente se es, lo olvida un poco, ¿no? Que todos eso comemos, es lo ¿no? que yo siento, efectivamente. Entonces, yo lo que siento que todavía, y fijaros que estoy hablando del 2010, estamos en el 2020, que se han pasado ya 10 años, siento que no todavía no se ha entendido aquí en España que para impulsar el arte y para que ese arte cale en la sociedad y cale en la educación en general. Es decir, ya no estoy hablando, porque mucha gente dice, bueno, es que la danza es como muy profesional. Digo, no, la danza puede ser muy comunitaria y de hecho tiene una vertiente de construir comunidad y construir valores educativos. Total. Pues a los proyectos o se les da una continuidad o florecen y de la misma manera, pues bueno, se mantienen, pero tiene, o no se marchitan, porque siento que Ruedapiés no está nada marchito, pero que tienes que, para que una cosa realmente tenga un impacto continuo, ¿no? En una ciudad o en una región, ¿no? O en un país. Claro. Es Y esto. tiene que tener apoyo, Bueno, si no, sí, no hay manera. claro. Y con las obras escénicas que habéis podido ir representando con Ruedapiés, que hemos visto que la habéis representado mucho fuera de España, ¿consideras que han tenido la misma acogida fuera de España que en nuestro propio país? Vale, las obras escénicas se han representado sobre todo en diferentes territorios de España, ¿vale? Fuera de España sí que hemos tenido proyectos europeos, Escocia, en Italia, por ejemplo, estoy diciendo así algunos de los países, y luego y en Italia o a través de proyectos europeos o a través, por ejemplo, bueno, yo estuve casi un año residiendo en Roma y allí hice un proyecto de 9 meses, ¿no? Sobre todo con gente de allí, de Italia. Fijaros, yo diría que la acogida siempre es buena donde vayas, siempre es buena, pero es muy diferente si el país tiene ya una tradición en inclusión, el cómo lo valoran, es decir, Claro. si es un país que tenga mucha tradición dentro de lo corta, ¿no? Que es la danza inclusiva, la valoración va a ser por el producto artístico, no solo porque hay personas con diversidad funcional. Claro. Y si el país no tiene tanta tradición, aceptado, ¿no? claro, pero quiero decir que ya lo que se valora es el producto artístico. Yo siento que, por ejemplo, ahora mismo sí ha pasado tiempo en España, depende también de los foros donde lo presentas. Esa es como la evolución que yo he visto aquí y, por ejemplo, también en Italia, ¿no? Es decir, los primeros espectáculos había siempre una valoración de, mira, claro, qué bonito, pero y qué importante hacer cosas con personas con diversidad, ¿no? Ya era como el eslogan ahí, ¿no? Se quedaban ahí, ¿no? Pero yo quería que la gente viera, no, pero no es solo con diversidad, es que lo que estamos viendo,
hay que traspasar solamente esto, ¿no? O sea, Claro, estamos haciendo una obra de arte, entonces tú lo tienes que valorar como un producto artístico. claro, Sí y que de es cierto calidad. que, pues, claro, nosotros desde el principio sí había algo que le sorprendía a la gente. La gente tenía, como no estaba acostumbrada, habituada a ver obras integradas, inclusivas, por un lado estaba esa mirada de, primero era, ostras, no me había dado cuenta, y eso que van en silla de ruedas, como que no habían puesto el hecho de que hubiera personas con diversidad en primer plano, ¿vale? Entonces, sí, como que eso les impactaba, pero enseguida te decía, ay, qué buena labor social, digo, que no hay ninguna labor social, que es una labor artística, Claro, ¿no? Entonces, y eso es donde yo veo que los países anglosajones que llevan mucho más tiempo, ¿no? Van en la valoración es más por el producto artístico, ujú, por la experiencia artística, quiero claro. decir. Bueno, aquí en España igual llegaremos también a eso, ¿no? Sí, Esperemos. sí, sí, Ah, ¿no? sí. Yo creo que sí, porque yo he visto una evolución muy rápida, sobre todo en los últimos 10 años. En los últimos 10 años, muchísimos más proyectos, gente joven como vosotras. Es mucho más las programaciones, o bien de festivales o Sí, de es verdad. teatro, mucho más abierta. Sí, 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 Hace sí. falta camino, pero es verdad que se empiezan a ver, hay unos resquicios Sí, sí. sí, sí, se empiezan a abrir y espero que vayan por buen camino, sí. Esto que nos está pasando ahora mismo no nos corta. A ver, sí, es verdad. Bueno, ahora te iba a preguntar un poco más personal por Ah, eso, cómo has llevado todo esto, el confinamiento y si el arte te está ayudando también estos días a, bueno, a llevarlo un poquito mejor, o bueno, sí, cuéntanos. ¿cómo? A ver, claro, yo ahí me gusta diferenciar mi experiencia personal de mi opinión sobre lo que considero social, ¿no? Ujú. Porque no, a ver, mi experiencia personal, yo vivo, pues bueno, en un espacio que a mí me gusta, en un espacio un poco de naturaleza que veo que vosotras también, porque con los Sí, pajaritos. Entonces, claro, a mí, a un nivel personal, me ha supuesto, por un lado, más tiempo, ¿no? De estar en casa, de poder a lo mejor reflexionar y hacer cosas, pero por otro lado, a ver, considero que todo esto es muy negativo. Considero que es totalmente negativo. ujú, Negativo para la construcción de una comunidad real, tangible. Pues claro, ahora mismo, como a todo, y es verdad, hay que verle siempre el lado positivo, pues bueno, se está yo creo que maximizando todo lo que tiene que ver con comunidades virtuales. claro. Pero creo que no hay nada que supla el mirar directamente a los ojos, no a las pantallas, a los ojos de alguien o el contacto. Sí, Una pantalla no nos va a dar nunca un contacto. Además, yo siempre digo, una pantalla es un elemento bidimensional. Yo os estoy viendo en dos dimensiones. Imagino la profundidad que puede haber, claro, ¿no? Pero sois dos dimensiones, yo no puedo tocar, claro. ¿vale? Justamente si hay algo que le es propio a la danza con respecto a otras artes, es esa vivencia del cuerpo y del cuerpo táctil. Me da igual que haya un contacto real con otra persona o el contacto que el cuerpo tiene con el suelo, Ujú, con una pared, con el aire, es decir, la percepción táctil bastante disminuida en nuestra vida diaria. sí, Ya teníamos antes de esto todo el sentido olfativo, el táctil, bueno, el gusto lo tenemos más que destruido ya, ¿no? O sea, nuestro sentido es visual y auditivo sí, sí, principalmente, pero totalmente. si me apuré, casi que visual y ya está, ¿no? Entonces, esto todavía ha maximizado este sentido visual, frontal. Además, creo que es bastante peligroso porque crea la ilusión, por ejemplo, ahora mismo a nosotras nos crea la ilusión de que sí que estamos aquí, pero no estamos compartiendo una realidad física que yo creo que es muy importante para crear tejido real. Sí, ¿Sabes? Si no, al final nuestra vida es una sucesión de pantallas, porque ¿qué diferencia hay entre veros a vosotros en una pantalla y luego verme una película en un monitor de televisión? claro, No hay, no hay ninguna, nada. no hay ninguna.
Entonces, igual que pongo la tele, veo una película, la apago y ya me olvido porque era una película, ¿qué diferencia? Que pueden ser herramientas útiles, eso es distinto, son herramientas útiles para justamente cuando las personas están lejos, poder empezar a comunicarnos, pero no creo que nunca que puedan sustituir a la comunicación. Sí, que sea nuestro día a día. Entonces, Bueno, y ojalá que no sé, que no consiga. ojalá que no. Y claro, y encima, si hablamos de hacer danza y de hacer danza inclusiva, donde vemos que es tan importante, ¿no? Los modos de comunicación con muchas personas, la modalidad de comunicación no es verbal, porque las personas, sobre todo con diversidad intelectual, no es a través de esta verbalidad, ¿vale? Es a través son mucho más empáticos. Entonces yo creo que además este exceso de pantallas va a ir muy mal con la empatía. Sí. La empatía, y yo creo que es una sociedad que necesita mucha empatía con todo el mundo. Por eso, o sea, que yo espero que esto ni se vuelva a repetir ni pase más a menudo, porque no, para nosotros, desde luego, no va bien. No, total. ¿Cómo crees, así para terminar, que va a influir toda esta situación a la cultura en general y a la danza, aunque ya lo has comentado un poco ahora en particular? Pues hombre, ya de momento le están influyendo muy negativamente, porque imaginad que las escuelas de danza, las academias, ¿no? Los pequeños centros de danza no pueden hacer nada. Han sido y serán los últimos que abran, ¿no? Es decir, es una paralización absoluta de todos los proyectos y más, a ver, los proyectos institucionales o proyectos muy grandes, pues bueno, quizá no se vean tan afectados. Sí se van a ver afectados, porque, por ejemplo, en los conservatorios ya estamos viendo de qué manera se va a empezar de nuevo, ¿no? Pues imaginaros cómo va a ser para los pequeños espacios educativos, que yo creo que una sociedad sana, realmente sana, tiene que estar abierta a espacios muy diferentes. Si no, volvemos otra vez a lo mismo, a los espacios súper institucionalizados y súper grandes. Tiene que haber proyectos pequeños, proyectos que aparecen, están un tiempo, desaparecen, proyectos más a largo tiempo, pero todo esto positivamente al arte, no, porque además hay otra cosa, el hecho de la supervivencia. Es decir, si ya los artistas y en la danza siempre lo hemos tenido muy difícil porque vivimos en un país donde la danza no se reconoce como profesión, eso hay que decirlo así de claro. Hablo siempre en líneas generales, ¿vale? Cuando las personas tienen que pensar o dar prioridad a su supervivencia, no lo van a hacer. Si ya antes nos costaba decir, no, mi camino es la danza, dentro de todo el espectro que tiene la danza, porque esa es mi vocación. Pues muchas vocaciones se verán frustradas porque la gente dirá, mira, prefiero hacer, incluso la gente que tenga que volver a estudiar algo, elegirá igual otros estudios. Entonces, y yo eso lo veo peligroso, porque además soy de las que pienso que la danza es que debería estar curricularmente dentro de la educación. La danza educativa, ¿vale? O sea, estamos hablando siempre de la danza lleva ya mucho territorio. Lo que pasa es que a la gente le habla de danza y siempre piensan en la danza profesionalizadora, ¿no? Pero claro, no, en algo como elitista que está muy lejos de nosotros, claro, para cuatro, sí. Y para nada. Para nada, entonces... Sí, entonces, hombre, a ver, pesimista en relación a esa situación. Otra cosa es que yo creo que si hay personas que tienen resiliencia, son los artistas. Es decir, los artistas nos levantamos cada día y contra viento y marea, ahí vamos, ¿no? Pero yo creo que la única manera va a ser crear muchas redes. O sea, fijaros ahora mismo, pues yo en el mes de junio tenía que haber estado en Granada, que se ha suspendido, el Festival de Granada, ¿de acuerdo?
tenía que haber dado un taller y una conferencia en una jornada súper interesante de la Universidad de Murcia, que son de arte y mediación también. Es decir, claro, todas las cosas, y bueno, y he podido continuar dando mis clases, pero porque las he dado online, me refiero en el conservatorio. Claro, y hemos hecho, bueno, al final hemos hecho también un proyecto muy interesante, o sea, práctico, con personas con diversidad, pero todo online. Pero claro, también para ese proyecto pues he escogido a personas con diversidad que tenían ya mucha experiencia en danza y que con el medio online podían también Trabajar. realizar cosas. Pero bueno, que siempre nos vamos a inventar, pero que no, que esta no, es, por lo menos yo este es no es el mundo por el que yo había apostado, esto lo tengo clarísimo, Ya, ni por el que nosotras apostaré. tampoco. Nosotros tampoco, pero bueno, ahora mismo no Pero nos queda no, otra que para adelante y claro, ya Claro, está. claro, así, salir más fuerte. así, Y ya está. sí. Bueno, Marisa, pues muy bien, pues muchas gracias, qué interesante ha sido todo, qué es lo que nos has contado. Sí, sí. Sí, Espero, yo estoy... Sí, dime, dime. no, a eso agradecerte, como ha dicho Alba, el tiempo y tus palabras, que es súper enriquecedora y que te lo agradecemos de verdad, de corazón. Sí. Qué bien, qué bien. Pues nada, yo espero que enseguida estas fronteras intercomunitarias que de repente se han interpuesto entre todas nosotras puedan ser eliminadas y de nuevo volvamos a poder nosotras conocernos y Claro, quién Eso sabe, es. igual hacer cositas Ya juntas. poder mirarnos, tocarnos de verdad, no a través de aquí, de esto. a ver si, a Claro, ver si podemos. claro. Bueno, pues nada, Sí, un sí, besito sí. muy grande y Y muchísimas muchas gracias gracias. por todo, de verdad. Vale.